Hola, en este episodio del Alemán en Casa repasaremos la conjugación de los principales tiempos verbales del indicativo: presente, pretérito, perfect y pluscuamperfecto. En este vídeo me veréis poco, ya que lo que veréis serán muchas tablas. Eso sí, con mis comentarios al respecto. Espero que os sean útiles. Trataremos primero los dos tiempos simples, es decir, los tiempos que se forman sin ningún auxiliar, concretamente el presente y el pretéritum. A continuación nos dedicaremos a los dos tiempos compuestos perfect y pluscuamperfecto, que se forman con un verbo auxiliar. Vaya por delante que no incidiré en el uso de estos tiempos, sino únicamente en sus formas. Empecemos. ¿Cómo se forma el presente? En la gran mayoría de verbos, lo primero que hay que hacer es eliminar la terminación en del infinitivo, con lo que, por ejemplo, de wohnen, vivir, obtenemos wohn. A esta forma debemos añadirle, en la mayoría de casos, las terminaciones que veis en rojo. Fijaos que hay 4: st, t y en. Cuando al eliminar la en del infinitivo, la raíz del verbo acaba en t o en d, como en arbeiten o reden, o en una m o una m simple, como en öffnen y atmen, se añade una e adicional en las segundas personas. Du arbeitest, ihr arbeitet. Y en la tercera persona del singular. Er, sie, es arbeitet. La veis en verde en la tabla. Cuando al eliminar la en del infinitivo la raíz acaba en z, s, doble s, x o z, como en heißen, reisen, küssen, boxen y tanzen, a la segunda persona del singular du solo se le añade una t en lugar de st. Du heißt, du reist, du küsst, du boxt y du tanzt. Esto tiene como consecuencia que estos verbos posean la misma forma en la segunda y en la tercera persona del singular. Por otra parte, hay una serie de verbos en los que en la segunda y en la tercera persona del singular, du y er, sie, es, cambia la vocal temática del infinitivo. Estos verbos deberéis memorizarlos a medida que los vayáis aprendiendo. Se trata de verbos como fahren, ir, laufen, correr, sprechen, hablar y sehen, ver, que en las demás personas se comportan como cualquier otro verbo. Como veis, en los dos primeros casos cambia la a por una a con diéresis, mientras que en los dos otros cambia la e por una i o por una i seguida de e. Forman el presente de manera irregular los siguientes verbos. Por una parte, haben, tener, sein, ser o estar, werden, que tiene diversas traducciones al español, y wissen, saber. Os marco en rojo las personas que presentan formas irregulares. También presentan irregularidades los verbos modales. Y también aquí os marco en rojo las personas en las que hay alguna irregularidad respecto de la forma habitual de formar el presente. En cuanto a estos verbos es importante que os fijéis en que la primera y la tercera persona del singular siempre son idénticas. Veamos ahora la otra forma simple, la del pretéritum. En la gran mayoría de verbos, lo primero que hay que hacer es, de nuevo, eliminar la terminación en del infinitivo, con lo que, por ejemplo, de wohnen, vivir, obtenemos otra vez wohn. A esta forma deberemos añadirle, en la mayoría de casos, las terminaciones que os aparecen en rojo. Fijaos que, como en el presente regular, hay 4 terminaciones diferentes: te, test, tet y ten. Una característica del pretéritum es que la primera y la tercera persona del singular siempre coinciden. Cuando al eliminar la en del infinitivo la raíz del verbo acaba en t o en d, como en arbeiten o reden
o en una N o M simple, como en öffnen y atmen, se añade una E adicional antes de la T de la terminación del pretérito. Recordad que esta E adicional, que veis en verde, también se añadía en el presente. Forman el pretéritum de manera totalmente irregular los siguientes verbos. Por una parte, haben, tener, sein, ser o estar, werden, que tiene diversas traducciones al español, y wissen, saber. También presentan irregularidades respecto de la forma habitual de formar el pretéritum algunos verbos modales, concretamente können, dürfen y müssen, en los que la vocal con diéresis que presentan en el infinitivo aparece sin dicha diéresis en el pretérito. Por otra parte, tenemos una serie relativamente amplia de verbos irregulares, tanto en el pretéritum como en el perfect, tiempo que trataremos a continuación. La lista de verbos irregulares la podéis consultar en cualquier gramática, así como en muchas páginas de internet. En esta lista, por lo general, veréis el infinitivo, la tercera persona del singular del pretéritum y el participio de pasado, como en el siguiente ejemplo. En ocasiones, delante del participio, se indica también el verbo auxiliar pertinente. Para formar el pretéritum debe memorizarse la tercera persona del singular que encontraréis en la lista, pues es a partir de esta que se forma el pretéritum, como veremos en la siguiente tabla con el verbo beginnen, empezar. La primera cosa que debéis tener en cuenta es que la tercera persona que tendréis que memorizar coincide siempre con la primera. Ich begann y sie, es begann. Para la formación de las demás personas se trata de añadirles las mismas terminaciones que ya conocéis del presente. Vayamos ahora a la formación de los tiempos compuestos, es decir, del perfect y del pluscuamperfecto. Empecemos por el perfect. El perfect es un tiempo compuesto formado mediante el presente de los auxiliares haben o sein y el participio de pasado del verbo en cuestión, en los ejemplos arbeiten y gehen. Ich habe gearbeitet, du hast gearbeitet, er hat gearbeitet, etc. Ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen, etc. El verbo auxiliar debe conjugarse en presente, mientras que el participio de pasado es invariable en todas las personas y se coloca al final de la oración. Heute habe ich bis 10 Uhr gearbeitet. Hoy he trabajado hasta las 10. Y gestern bin ich ins Kino gegangen. Ayer fui al cine. La conjugación del presente de haben y sein ya la hemos visto al principio. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es ¿cómo se forma el participio? Pues aquí se debe distinguir entre verbos regulares e irregulares. En cuanto a los regulares, la formación es muy sencilla. En la mayoría de ellos se forma colocando el prefijo ge delante de la tercera persona del presente. Así, del presente wohnt se obtiene gewohnt y de arbeitet se obtiene gearbeitet. Debe prescindirse de este prefijo ge con los verbos que empiezan con los prefijos átonos que os marco en rojo, por lo que el participio de estos verbos es idéntico a la tercera persona del presente. Lo vemos con los verbos bezahlen, entdecken, erzählen, gestatten y verkaufen. Y lo mismo sucede con los verbos que acaban en iren, como studieren o fotografieren. En el caso de los verbos irregulares, la forma del participio debe ser memorizada. Recordad lo que os he dicho respecto de la lista de verbos irregulares cuando os hablaba del pretéritum. En esta lista encontraréis la forma del participio de cada verbo irregular. Una de las principales dificultades para los hablantes del español que aprenden alemán consiste en diferenciar entre los verbos que forman el perfect con haben y los que lo hacen con sein. En realidad es muy sencillo. Forman el perfect con haben la gran mayoría de verbos, tanto transitivos como intransitivos. Así, por ejemplo, arbeiten, essen y lesen, que son transitivos, y gefallen
que es intransitivo, o el propio verbo haben. Lo forman con sein algunos verbos intransitivos, es decir, algunos de los verbos que no llevan complemento directo. Se trata de verbos intransitivos que expresan un cambio de estado, como wachsen, crecer, o un desplazamiento, como gehen, ir. Así como bleiben, quedarse, passieren, geschehen, pasar, suceder, y el propio verbo sein, ser o estar. Visto cómo se forma el perfect, la formación del pluscuamperfecto resulta muy fácil. Se trata simplemente de sustituir el presente de los auxiliares haben y sein por su forma de pretérito. Comparad al respecto esta tabla con la que habéis visto más arriba con las formas del perfect. Como en el caso del perfect, el participio se coloca al final de la oración. Sie hatte bis 10 Uhr gearbeitet. Ella había trabajado hasta las 10. Y sie war ins Kino gegangen. Ella había ido al cine. Os decía al principio que en este capítulo me iba a limitar a las formas de los tiempos verbales tratados y no a su uso. En realidad, el uso del presente y del pluscuamperfecto no supone una especial dificultad para quien parte del español. Todo lo contrario sucede en cuanto al uso del perfect y del pretérito. Os recuerdo que encontraréis explicaciones sobre el uso de estos dos tiempos en el capítulo titulado Perfect o Pretérito. Hasta pronto.